Pues bueno, la primera pregunta sencilla es un poco contarnos qué recordáis de cuando erais niños, jóvenes, cómo recordáis Balsarón del pueblo. ¿Empiezo yo? Pues nada, yo muy bien. Los años que estuve aquí hasta los 15 años, 15 años tendría, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues nada, que nos lo hemos pasado muy bien, que hemos estado... Había muchas cosas para... Que no es que no te aburrías ni nada, sino que tenías muchas cosas, que a lo mejor pues fiesta, de hacer cosas, siempre salían cosas yo que sé cómo explicaros. Se tenía menos que ahora, pero sí, cambiaba muy familiar toda la gente la cosa. y ha cambiado mucho todo. Ahora sí, Carlita. Y aquellos años de la escuela, por ejemplo, ¿cómo recordáis el ir a la escuela? ¿Cómo estaba organizado? Pues Y llevar un leño eso. para calentarse uno. Con el leño bajo el brazo. Claro. Sí. ¿Cómo era lo del leño? Pues nada, tú cogías un trozo de leña y la tenías que llevar todos los días. Si era pequeño, 2. Y si no, 3. ¿Y qué pasaba? tenían ¿Y si que no lo quitar- llevabas? Tenían que quitar la nieve y salía, yo me Sí. acuerdo de hacer camino y si no, no podía. No podías. Pero como dormía aquí la maestra, pues claro, hacían camino y eso antes nevaba mucho. Pero Ahora que la nieve no... no, bueno, cuántos pero- años que no se ve. Claro, porque antes tú Y te antes acostabas... caían unos nevazos Sí. que bajé. Tú te acostabas y te levantabas y a lo mejor había así de nieve. Sí. Entonces, pues claro, los hombres tenían que coger, hacer el camino Sí. para bajar a la escuela. De todas formas, cuando yo estaba en Beteta, las maestras. No, a ver, yo han estado aquí. Claro, siempre. no, pues Cuando tú venían ya de Beteta era y el día que no más- podían era venir, más pues nada. joven. Pero muy bien, los chicos tenían un colegio y las chicas otro. ¿Y dónde Ahora estaban? estaba partido, Estaba no podías partido. juntarte No al podías recreo juntarte. o unos y ahí tú Sí, allá. sí, sí, sí. ¿Y dónde estaban las escuelas? Pues mira, en la La fuente, fuente. Ahí donde está la Bajo. fuente, más que a la izquierda. Sí. sí. Y entonces, claro, las chicas iban con Sí, la sí, maestra sí, y los sí, chicos sí, con el sí, maestro. sí, los chicos con el maestro. Los chicos a la parte allá se entraba y las Cuando chicas... nos Ahora castigaban, han hecho ahí un local se ve que se Para- querían, aquellos eran un poco novios, se para la querían. música, y a mí si me llueve, castigó en por fin, y no todo tomarme eso. la leche de polvo. Ahí es que eso- Ahora, como vino su amigo, aquel me levantó el castillo y ya. Te obligaban a beber la leche. La Tú leche. ibas cuando daban la leche. Sí, pero Yo yo sí. no, la leche esa americana no. Yo no podía. No, la leche en polvo, te obligaban a beberla. Pero yo tampoco. Yo, claro, tenían que bajar los padres y mi madre misma, igual que mi hermana, igual que yo, que no nos gustaba la leche así. Entonces, pues claro, ya a ti no te la ofrecían, pero tenían que tomar, cuando llegabas al colegio te daban el vaso de leche. Sí, la tenían que hacer y no. Sí. Y si no te la bebías, te castigaban. Sí, te Yo no me castigaba. acuerdo de A mí eso. me castigó sin salir al recreo, pues no, yo le dije que yo no me bebía la leche. Luego te la daban ya para casa, también la recogían, entonces la gastaban para hacer las magdalenas, las cosas del horno, le ponían en polvo la leche esa y hacía. Mi madre, que era hornera, tu madre llegó a ser hornera. Mi madre también. También antes. Sí, mi madre Y también. tu madre, la tía Prudencia, era con mi madre también. Y yo mi madre con la tía Caterina. Y allí mira, eso de cuadritos, ese es el tendido que tapaban el pan. Tenían debajo uno blanco, no sé cómo le llamaban a ese. Es que yo, de eso del El horno estaba no me acuerdo porque mi madre... yo aquí a llegué- la parte de arriba, donde está Sí. el ayuntamiento y el En la reloj. otra Eso es, plaza. Ahí estaba. Y entonces, Sí. parece que eran 3, salía Salían a tres. subasta Tres. Sí. y cada semana me parece que era una... Pero yo no había nacido todavía entonces. Sí, se iban turnando las tres y entonces pan comíamos del día siempre. Porque como si está su madre, yo me tiene que dar la parte, pues mi madre me mandaba y yo la recogía. Y entonces ya tienes que el que cuece una fanega, que llamaban antes así, que más, pues más pan, a lo mejor tiene que dejar 2. Y luego si hay 5 o 6 panes hay que repartirlos para los 3. De eso, sí. Es que de eso no me acuerdo yo. Y Ahora en las fiestas, ¿cuánto se hacía de dulce? Mucho, mucho, mucho. Canastas. Tengo yo el escriño que es hecho así como de paja y lo tenía allí arriba, no lo he podido bajar.
Lo tengo arriba en el altillo. Ahora de todo eso. ya no se Entonces, hace nada, nada. mi madre los rosquillos que los hacía, Y eso, y luego hacían las tortas esas, los dormidos, que les los llamaban. dormidos, las galletas, las magdalenas, Y todo, pagaban todo, todo. con pan, pero eso se llamaba una polla, no sé por qué. Le llamaban polla. Era la manera de pagar al hornero. Le pagaba. Sí. Igual que el trigo, lo llevabas Sí. al horno y tú ya no pagabas pan en todo el año. Entonces llevabas el trigo que tenía que ser. Que yo, eso ya, luego ya se quitó también. Y recuperando Y aquí el había- tema de las escuelas, Ah, claro, eso es. muchos niños, claro, tenían que ir por la noche, ¿no? No, aquí, Aquí no, no. aquí por la noche cuando yo iba ya no había. Ahora mi padre sí que cuenta de que en la época de él sí que había, él iba por la noche. Porque durante la mañana trabajando. Mi padre desde los 9 años estaba de pastor. En Beteta. Yo fui, pero no daba clases. El maestro era Guillermo, que daba clases ahí en el ayuntamiento, porque quería Sí, ir. yo fui a clases para sacarme... no sé Pero yo nada. con maestro no llegué a... no Iba a la llego. escuela, pero No llegaste a ir. no recuerdo que ningún maestro Yo diera. iba con Alfonso. Mi padre, pero yo, claro, mi padre es mucho más majadeto, Claro. mucho más mayor, entonces él no lo contaba a nosotros, que mi padre sabe que, igual que mi madre y mi padre saben escribir, las cuentas, todo, todo, todo. Pero lo básico. Porque, ¿en qué consistía la lección de entonces? Teníamos una enciclopedia, bueno, una enciclopedia para, Para para todos, siempre. a la misma. El Álvarez. Y no había otra. En Garnica. Y eso que tú eres un poco más mayor que yo, pero yo me acuerdo de lo mío. Y la enciclopedia Álvarez, ahí No, era el... Nada, los libros, si tenía alguno, te ponían a leer. Sí, te podían leer. Sí. Te- Y luego a coser te enseñaban los Eso es, jueves. sí, las chicas cosían por la Estaba. tarde. El Pero- colegio por la tarde eran las chicas cosiendo, los chicos ya no sé lo que hacían. Yo me tenía que llevar, que la maestra le dijo que me tenía que llevar a la niña porque faltaba yo, mi madre se iba al campo y que tenía que cuidar yo a mi hermana, que nos llevábamos 7 años. Y entonces la maestra dice que se la traiga y me la sentaba que eran los bancos así en el sitio, y allí se estaba quietecita y Madre luego a mía. casa. Y luego os pedían la lección, ¿no? O el maestro y la maestra, ¿no? La maestra, claro, Sí. yo cuando ya a última hora sí que ya nos mezclaron. Iban los chicos y las chicas. En la parte de los... Y los más pequeñitos era cuando estaba, espérate, ¿quién era don Juan? Que era el matrimonio. Ya no sé si Sí, lo acordáis de a vosotros, Torralba. ¿eh? No hace mucho que lo vi allí. Y era en Cuenca. matrimonio, y entonces, pues claro, como era matrimonio, pues entonces ahí sí que ya nos dieron algún libro más y ya nos mezclaron. Los más mayores íbamos con el marido y los más pequeños con la maestra. Porque decían, a lo mejor es que tenían menos estudio. Sería maestra, pero a lo mejor su marido daba más... Y llegasteis, la gente a lo mejor que tenía más posibilidad o iba más avanzada en cierto sentido, o la podían llevar al seminario o le Sí, llegaron a sí. dar alguna beca. También, no, becas no, porque Yo mi por la hermana... noche, tú no fuiste por la noche cuando daban, que era el último que estuvo, el que se fue a Beteta, cuando ya cambiaron el colegio, los mandaban a Es que Beteta. sí, claro, es que también iba a la Beteta. Y ese íbamos y nos reíamos, porque claro, preguntaban muchos, pregunta uno que dónde salía el sol, y dice por los Pollalejos. Y nos quedamos a reír del sol, por la mañana lo ves allí un poquito. No, pero ¿sabrás de aquí a Beteta? Sí, se Sí, fue de se aquí fue de a Beteta. Beteta, cuando El ya maestro, el los maestro. niños... No lo sé. eso Como ya no la lo sé yo. Laura y todo, creo que acabaron en Beteta. Porque yo entonces ya estaba en Valencia. Sí, yo ya Entonces, mi hermana sí que se sacó espérate. no... Sí. Aquí, Yo es que al colegio he llevado aquí, porque he estado con autobuses a Beteta y de todos los pueblos a Beteta. Ahí los has llevado los niños. Claro, transporte escolar. sí, al final sí quedó esto que no... Entonces tú, Clemente, sí que has vivido cómo ha ido cayendo la población de niños de Valsalobre, ¿no? Sí. De Valsalobre y todos los pueblos. Todos. ¿Y cómo lo has ido viviendo tú? El decir, oye, yo cuando empezaste, Mirar, yo me vine de aquí, que se llama Cañalator, que pega con Y el pueblo de Rosito, me Peñalén, acuerdo de una cantera de arena de Caulín. España.
Y la fábrica estaba Jesucristo. ahí en Villanueva del Corón, que pega aquí a Valsalobre. Y el padre de aquí estaba para los camiones, apuntar los camiones y todo eso. Qué casualidad estaba. Y desde ahí me vine yo aquí a Beteta en los autobuses. Y tienes que entonces, yo no hacía nada más que ir a Valencia, al barrio Cristo, donde está la mayoría de aquí de Valsalobre, pero los de Santa María del Val estaban en Madrid y en Catarroja también, en Valencia y en Caldas de Montbui. Cuando venía de un viaje ya tenía otro. Yo decía, pues con nada que me los lleve, ya nos vamos la mujer y yo y todo. Y entonces ya cedió para el año 70, yo me vine aquí en el año 70 en abril, y para el año ahí sobre 78 por ahí, ya cambió la gente, de tal de irse se quedaba aquí. Y yo bajaba los mayores de Santa María del Val, de la Unaseca y Masegos, si sabéis dónde están esos tres pueblos, 90 chavales a Beteta. Y quedaba un maestro o maestra en el Val, en la Unaseca y Masegosa. Pero ya cada vez ha ido a menos y no sé si habrá algún crío. ¿Y cuando lo dejaste? Cuando dejaste de llevar a los muchachos, ¿cuántos muchachos llegaste a llevar ya al final? Bueno, es que yo hacía el servicio aquí de Beteta y todo eso, y viajes fuera, y luego me metieron a hacer la ruta de la línea a Cuenca. Y estuve 23 años y pico bajando a Cuenca hasta que la vendieron. Y entonces tienes que daban ahí pues 3 conductores para todo el servicio de... Y aquí yo me acuerdo que había maestro o maestra, y mismo mis sobrinos y todo de tiempo. Es que yo ya no estaba aquí entonces. Y un coche de 25 plazas que entonces iban en cada 2 asientos 3. Pues igual iban 35 o por ahí. Ahora no queda ninguno. Es una pena. Y luego ya un poco más tarde de la escuela, también ya cuando erais más jóvenes, ¿cómo recordáis las fiestas? De Muy aquí del bien, pueblo? muy bien, muy La bien. vida Fiestas. social. Muy bien. Todo en familia. Es que en Carnita no tiene nada que ver. Ahora Es que con antes. ahora ya Mira, ni nos se hacían- conocemos. se Los hacían jóvenes matanzas. que vienen no te conocen. Las matanzas en invierno. Es que te lo pasabas en Carnita. Pero decían que como que uno se hacía mozo ya cuando hacían los quinto. quintos y se iban a la había- mili, ¿no? Los Había que quintos, entrar. claro, los quintos. Claro. Pagabas, no sé lo que pagabas por entrar. Yo cuando entré con las mozas, que me decían, Y cuando Mayores. los mozos, Y tú en yo me Carnita parece que fueron cantabas 15 en la- pesetas. cantaban por las calles. Yo también canté. Ibas cuando era Semana Santa, casa por casa, sí, y te daban huevos. Sí, ya no me acuerdo, te daban huevos porque claro, y luego los vendíamos Los en vendíamos, Beteta para eso porque era para la Virgen. Esos eran las mozas Para las mayores. Sí, velas. sí. No, Cuando- éramos las últimas, ¿sabes tú? ¿Has sido también? Sí, yo he sido también, La pero última ya. vosotras fuisteis muchos años. Nosotras Muchos años, sí, es que era por edades. Las ya- madres son las claro. que lo hacían, las velas. Sí, Y los mozos, ¿no? Eran los quintos, ¿no? los quintos. Que se hacía antes de iros a la mili. ¿O cuándo se celebraban Los los qui- quintos? En la- No, Se cuando- hacían fiesta y baile hasta que se van. Sí, Se hacía, pues tal, se iba mañana Y se iban andando porque... hasta el en molino de en- abajo. Sí, allí bailábamos. Yo me fui con las mayores porque quería bailar en el baño, que había una esa y allí bailaron y desde ahí yo ya me volví Eso ya no me al acuerdo pueblo. de Pero soy cuando más me fui pequeña. yo a la mili no hubo ni música ni nada, porque Me aquello acuerdo fue que fue todo... cuando estaba, pues era cuando se había muerto la madre de Sebastián Ah, y estaba de luto y yo me quedé con la Yo lo Vale, pregunté en Cuenca, porque dice que ya no iba, estaba de luto, se volvió. Ya. cuando me tocaba la mili y tal, como yo cumplo los años el 23 de noviembre. Y nada más de cumplir los años, el 23, o sea, los 18, fui a sacarme el carnet de conducir en Cuenca. Y lo pregunté allí, pues no sé si fue 2 o 3 veces. Me dijeron, dice, ¿este año para enero? No, al próximo. Cuando de la noche a la mañana, aquí el secretario se le había olvidado, y Basilio, nuestro primo, se quedó en el bar
y por la mañana dice que... Y Leoncio, que fuimos los dos juntos, que mañana tienes que estar en Cuenca a tal hora. Y de allí al otro día a Madrid, O sea, que fue de repente. sin esperártelo. Que yo después de estar allí me dicen que me podía volver hasta el año próximo. Digo, si me voy ya no vuelvo. O sea, que te quedaste sin baile de despedida. Despedida. ¿Ya ves? Aprobé lo del carnet todo, porque entonces no había test ni nada, sino que un libro, un catecismo, como si fuera un catecismo, todas las señales allí, pero no sabías la que te iban a preguntar. No es como luego, después, yo es el peor carnet que me saqué, y tengo del más pequeñillo hasta el más grande. Y las mujeres, ¿no? Ibais acompañando a los mozos que se iban Sí. a los quintos, iban a la mili, Sí. ibais cantando y cuentan que incluso hasta Cañizares llegaba gente. Hasta Cañizares iban andando. Yo cuando fui ahí iban por el camino ese. Sí, porque es que el coche de línea no pasaba de Cañizares, no había se quedaba carretera. ahí. ¿Y qué tipos de cantes o qué tipos? Y ¿Hacía bailes? andando, yo fui andando, no sé si lo he dicho esta mañana, yo fuimos cuando se casó la de la tía Visita, la mayor, la que vive en Cuenca. Sí, la Julia. Sí, fuimos a la boda y claro, la abuela Marta, pues entonces se les daba un pollo, ¡hala, el pollo vivo! Y claro, tenía que matarlo para el otro día hacer la paella. Iba la Servilia y la base y yo, íbamos las tres. Es que cuando se iban a casar... Y llevábamos una cesta de estas que llevan asa, pero de mimbre, y allí iban los pollos, le cosió la abuela Marta, como era tan entretenida, le cosió un trapo arriba y nosotros nos lo íbamos cambiando y pasaba a lo mejor un coche a las 1000. Y cuando pasaba, ay, a ver si para, pero nosotros no lo parábamos. Y nada, que llegamos a Cañizares con los pollos vivos. Es que cuando se iban a casar, invitaban a todo el pueblo. No es que invitaban a uno... No, era todo el pueblo. A todo el pueblo. A todo el pueblo, pero no, la gente no Y daba tenían dinero. que llevar Daban chocolate en una... de todo, de nada, todo, y en pollos. Carmita lo sabe más. Y pollos. Pero yo me acuerdo también de eso, O un porque yo tazón también lo he vivido. de judías. Sí, sí, sí. Para Sí. que luego cuando vayan a casa tienen que hacer un Pero en cochero. Carmita, ¿cómo lo pasábamos? Bien. Entonces, pues lo que había, lo que daba la vida. Y estábamos de boda, no un día, a lo mejor más. Bueno, con el viaje que os habéis dado. Yo no he llegado a darme viaje. Pero nos han contado que uno de los cambios que hubo habiendo, ¿no? Era que tu familia fue la primera que tuvo el primer teléfono. Sí, mi madre. Está en el Solano, era del ayuntamiento de la casa y a nosotros sí que nos... Claro, pues nos dijeron que nos subíamos ahí arriba, yo era pequeña, y entonces mi madre se quedó con el teléfono. Ahí pusieron como si fuera un Entonces no había móviles como No ahora. había móviles ni nada, No y entonces había. nos mandaba, es que también estaba Cañizares, nosotros teníamos que llamar Cañizares, Beteta, el Tobar, Valtablao, bueno, el Tobar ya no lo sé, pero Valtablao y la Cueva, y nosotros. Sí. Y era una centralita que tú avisabas, llamabas a Cañizares y te daba el aviso. Si tenías que tú coger, te venía el aviso y tenías que ir a esa persona, le dabas el aviso para tal hora que estuviera allí en casa. Sí. Porque no podías ir, claro, a llamarlo con el teléfono en marcha. Pues ya te decían, pues a las 5 de la tarde. Pues tú le dabas el aviso y esa persona ya estaba allí a las 5. Y luego el que quería ir a hablar por teléfono, iba y hablaba por teléfono. Claro, no te podías ir de allí nada. Mi madre no se podía ir de la casa nada. Nos hicieron una habitación, ¿te acuerdas? Yo estando, La habitación que había a la entrada, hombre, como no- pues esa habitación la hicieron para eso, para el teléfono. yo estando en Villanueva y tu padre ahí en Caña de la Torre, pues si me tenían que llamar, pues me llaman aquí. Claro. O si tenía que llamar yo, porque a lo mejor tenía que salir, íbamos mucho con Caulín, ¿sabéis lo que es Caulín? Mi padre trabajaba también allí. Alcora, Honda, Nules, Castellón, Villarreal, aquí a Manís en Valencia, Porcelanas, Lladró. Tenía 3 fábricas y me parece que están funcionando las 3. Sí, yo creo que sí. Por lo menos una en Valencia sí que hay. A Chiribella, a la carretera Silla, el Caulín y Alcalá, a Roca. Y claro, a lo mejor te venía aquí por la noche, ya, que mañana tienes que irte pronto, que tienes que cargar para tal sitio. Pues desde aquí
Ellos te llamaban y tú llamabas a la empresa, claro. El año exactamente, es que no sé el año que lo pusieron. Yo tendría 8 o 9 años, pero yo me fui de aquí casi a los 15. Y mi madre aún se quedó, y mi padre. Y luego ya cuando ellos se fueron, sí que lo cogió ya la tía Felisa. Sí. Pero no ya en la casa esta. Ya ella se lo bajó a su casa. No sé cómo lo harían. Y ahí lo tuvo ya hasta el Sí. final, en la última. Ya, creo. yo ya, es que ya no lo sé, eso, ya no lo sé. Y nada. Entonces, Bueno, la vida fue cambiando poco a poco. sí. A veces nos iba cambiando mejor. Mi tío también, aquí, no sé si os lo habrán dicho, aquí también se hacía el espliego, se llevaba al río, donde está el río, y ahí ponía una caldera que el encargado era el que lo hacía él. Él lo pesaba todo y se ponía en la caldera y de ahí se sacaba la esencia. Eso también. Durante Se muchos basó años se hizo. Muchos años. Sebastián trabajó con También, ¿verdad? tu Con mi tío. Sí. Que también fue de lo último. Yo desde que- chiquitina, me acuerdo, ¿verdad? Y nosotros íbamos a ayudarle porque, claro, nos hacía Y yo gracia, de porque llevarlo nos a la ponía- cabeza era al una cosa redonda así, Eso y tú no tenías que dejaban. ponerte a saltar para que el espliego se metiera hacia abajo. Y de ahí salía la esencia, nada, mucho rico. Sí, pero que salía Sí. muy poquita. Pues ya no lo sé si está ahí arriba donde mi hermano o ya eso ya ha desaparecido, porque Sí, él tenía ahí, la claro, tiene. pues no- igual la no tiene me he dado todavía, cuenta, la una cosa tendrá redonda, Una caldera y grande. claro, eso en verano, Salía, mi hija más o menos no te va a hablar igual que hacer el aguardiente, del orujo y todo eso, pues le pruebo una cosa así. sí, Porque Y daría olor a todo el pueblo, ¿no? Porque yo Bueno, bajando en la ruta de todos los buenísimo. pueblos del Capichuelo, pues sí, en todos los pueblos entonces hacían aguardiente y lo vi. el aguardiente. Pero aquí se llegó a hacer, yo no, eso no No. recuerdo. No, aquí no, Aquí no. porque Aquí de la no hay frontera líneas. es lo más. Ya, que la lo frontera, hacían. sí. Sí. Pero el espliego sí, la colonia. Pero nada, era con todo lo que allí se echaba y se salía nada. Nada, muy poquito. Muy poquito, muy poquito. Y eso, es que te vas acordando Porque de cosas, claro. el espliego, ¿sabéis lo que es? Sí, Porque es que aquí en Guadalajara, Pirigua y todo eso, ese lo siembran, pero ¿cómo se llama? la banda, ¿no? La banda, La banda, es otra la clase. banda, sí. Pero aquí es que salía sin sembrar, era del monte, a las Del cuestas. monte. No era. Y huele muy bien. Eran las cuestas, que no es que dices, bueno, está el campo, lo siembras y vas a cogerlo. No, ahí, y las mujeres, que iban a mi madre a ir a segar. Siempre íbamos. Porque Así. nos daban el dinero para nosotros. Entonces. Bueno, mi madre casada también ha ido íbamos al siempre espliego. a segar. Llegaban Pero- un haz, se lo pesaban y según lo que pesara es lo que te pagaban, claro. Sí. Yo llevé que razón me de puso arrobas. 4 arrobas. Dice, te voy a poner 4 arrobas porque te falta muy poco y otro día. Y lo había llevado a la cabeza. Pero así tengo yo el cuello. Sí. Me puso 4 arrobas tu tío. Sí, yo me lo he pasado muy bien aquí, muy bien. En Valencia también, claro, pero que tú has estado aquí y no has echado de menos estar en una ciudad. Porque siempre teníamos algo. en Yo lo Valencia. recuerdo muy bien. No recuerdo mal. En las matanzas, que no sé si os lo he comentado, ahí es que te lo pasabas. Eran 2 o 3 días. 2 o 3 días, matabas el cerdo, hacías ese día la comida, luego otro día para hacer los chorizos, luego Pero bueno, Mm. y era toda la familia, ¿eh? Ahí sí que iba, ya no iba todo el pueblo, pero bueno, la familia, Pero se celebraba todo. todo. bien. Los santos era una esa que te Igual, juntabas igual, también. hay también otra Y cosa, para cenar toda la familia. toda la familia, juntos. pero el otro, el mayo, los mayos. Sí, los mayos. Los mayos era, pues los que éramos más pequeños nos echaban el mayo por desde las eras para abajo. Y cuando ya era, Desde arriba. pues esta con tal, o así. Y luego ya, cuando ya eres más mayor, que ya, entonces sí, van casa por casa. Era eso, ¿verdad? Sí, entonces suben por cuartillos. Yo ya de eso ya no me acordaba El tanto. que más subía se quedaba. Se quedaba con la... Cuando Con la te chica. subía uno que no te caía muy bien, decía, Luego "No, tenías que vete, bailar vete". con él. Ya. Entonces, tenías que... Sí, Le digo, qué poco valemos. Yo he pero trabajado bueno, mucho, de broma. pero
Antes de licenciarme, por cierto, aquí, que estaba el padre de aquí, ya me llamaron para traer un camión y agarré el volante allí en la mil y lo he dejado a los 25 años. Y sin vacaciones, como que dice. Que lo digas, Clemente. Mi padre no Porque tenía me la nunca pagaban vacaciones. aquí los autobuses, 28 años y pico, hasta que me dieron la empresa y ya luego nos echaron. Y al otro día, como que dice, me salió trabajo sin vacaciones. Y entré en otro sitio y las mismas. Pero he vivido bien, he trabajado mucho, Sí. pero he vivido bien. Y mi padre luego venía de la mina y a lo mejor tenía que ponerse a cortar el pelo. Cortaba el pelo en casa a los hombres. Porque con el autocar te decía, pues tienes que ir a tal sitio de viaje. Pero tú eras el que ordenabas y mandabas, porque claro. Historias.